Hola, bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 4. En esta unidad aprenderemos a trabajar con los tipos de datos compuestos, como las listas, las tuplas y los diccionarios, muy utilizado en Python. Vamos al código. Recordemos que en la unidad número 2 trabajamos con algunos tipos de datos básicos en Python, como el int, float, string y booleano, donde solo en una variable podemos almacenar algún tipo de dato. Con los datos compuestos podemos almacenar en una variable varios tipos de datos. Comencemos viendo un ejemplo con el tipo de dato que representa a las tuplas. Vamos a crear una tupla con el nombre elementos. Recordemos que los objetos o elementos en las tuplas van separados por coma y entre paréntesis. Los que son de tipo string llevan comillas doble o comillas simple. Los números no llevan comillas. Los tipos de datos booleanos tampoco. Bien, ya tenemos creada nuestra tupla. Para mostrar la tupla usamos la función print. Ejecutamos. Y de esta forma ya podemos imprimir la tupla con sus elementos. Con la función type vamos a ver el tipo de dato y si se dan cuenta es efectivamente la tupla es de tipo tupla. Algo muy importante a considerar cuando trabajamos con tupla y más adelante cuando estemos trabajando con las listas son los índices. Las tuplas, como ya sabemos, están conformadas por elementos o objetos de distintos tipos, como ustedes ven acá. Y cada elemento va asociado con un número de índice. Tanto las tuplas como las listas comienzan con el valor 0. La primera posición, por ejemplo, en este caso del elemento hola, está en la posición 0, en el índice 0. Y así consecutivamente. Si yo quisiera acceder, por ejemplo, a un elemento, al elemento mundo, en este caso de la tupla, debería indicar que me muestre el valor del índice 4, en este caso, que me muestre el elemento del índice 4. Entonces, eso lo vamos a ver ahora con código. Pero esto es muy importante. Repito, las tuplas están conformadas por elementos, como los que tenemos acá en el código, de elementos de distinto tipo, y cada elemento va asociado a un índice, que comienza en 0. El índice nos va a indicar la posición en la que se encuentra el valor. Veamos un ejemplo. Si quiero mostrar solamente el valor hola, debería imprimir el nombre de la tupla, en este caso elementos, y entre corchetes vamos a indicar el número, el índice donde está almacenado el valor. En nuestro caso sería 0, 1, 2, 3, en el índice 4. Entonces, elemento, y le digo que quiero ver el contenido del índice 4, el elemento que se encuentra en el índice 4. Ejecutamos, y acá lo imprime, hola, hola. Lo mismo si quiero mostrar, por ejemplo, manzana, debería ser el índice 0. Ejecutamos, y ahí está, manzana. También podemos mostrar un rango de elementos, 2 puntos, y de 0 a cuántos elementos quiero mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar del 0 a 3 elementos. Ejecuto y ahí tengo manzana, tipo de dato numérico y el tipo de dato booleano. Bien, vamos a pasar a ver ahora unas funciones muy utilizadas en las tuplas. La primera de ellas es count, que cuenta el número de veces que el elemento x, el que nosotros le pasemos como parámetro, está en la tupla, o sea, se va a repetir. Veamos un ejemplo. Vamos a imprimir la tupla que se llama elementos, punto y la función. Y como parámetro le vamos a pasar un objeto o elemento del cual necesitamos saber cuántas veces está en la tupla. Como parámetro le voy a indicar un string, manzana, y como es un string, tiene que ir en comillas simples o comillas dobles. Ejecutamos. Y me dice que se repite una vez. Vamos a agregar otro elemento a la tupla con el nombre manzana.
Ejecuto y ahora me dice que el elemento manzana se encuentra 2 veces en la tupla. Entonces, con esta función podemos saber cuántas veces un elemento se repite en una tupla. Pasemos a ver ahora la función len. La función len devuelve el número de elementos de una tupla, es decir, con esta función podemos saber la longitud, la cantidad de elementos que tiene la tupla. Para ello, también vamos a usar la función print, en su interior la función len, y como parámetro nosotros tenemos que pasarle la tupla. Entonces nuestra tupla se llama elementos. Ejecutemos y nos indica que hay 7 elementos en nuestra tupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, otra función que se utiliza en las tuplas es la función index. La función index retorna el índice más pequeño del elemento x, que se pasa como parámetros, en la tupla. Para que se entienda esta función, volvemos a nuestro dibujo. Recuerden que las tuplas están conformadas por elementos y por número de índice, el cual indica la posición. Con la función index, lo que nosotros vamos a obtener es el número de índice. Y como parámetro, entonces, le debemos pasar algún elemento que existe en la tupla. Usando la función print, el nombre de la tupla, punto y la función index. Y como parámetro, yo le voy a indicar el elemento manzana. Y con esto me debería imprimir el índice 0. Ejecutamos. Error, miren. Como es un string, tiene que ir entre comillas simples o comillas dobles. Ejecutamos. Y acá está, me devuelve el número del índice del elemento manzana. Pasemos ahora otro valor como parámetro. Ejecutemos. Y me dice que el index del elemento true se encuentra en la posición 2. 0, 1, 2. Perfecto. Con esto finalizamos las tuplas y en el siguiente video vamos a hablar sobre las listas. Adiós.